Bien, muchachos, problema número 1. Tenemos acá el gráfico. Vamos a poner los vértices A, B, aquí punto C, D, E. Aquí le vamos a poner F, G y H. ¿De acuerdo? Vértices cualquiera simplemente para tener un orden. Bien, como te puedes dar cuenta, el triángulo ACE, ¿verdad? Triángulo ACE, tú sabes que la suma de sus ángulos internos tiene que dar 180. Entonces, este angulito de aquí con este angulito de acá, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 100, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo por acá, profe, alfa más beta es igual a 100 graditos. ¿Sí? Por aquí. 1, como ecuación 1. Entonces aquí vamos a ponerle alfa y aquí beta, para que sumen 100, ¿verdad? En el triángulo ACE, ¿te diste cuenta? Pero tú a la vez también te puedes dar cuenta que ABFH es un cuadrilátero que está inscrito a una circunferencia, ¿verdad? Justo el tema que estamos hablando, mira, A, B, F y H. Los 4 vértices, listo. Cuadrilátero, ABFH, ABFH. Mira ahí, mira ese cuadrilátero. Entonces, si esto es alfa, propiedad, ¿verdad? Acá ya no hay nada que demostrar, muchachos. Ya sabes que es un cuadrilátero, ¿verdad? Inscrito porque están sus 4 vértices. Entonces, si esto es alfa, ¿quién será alfa? Este ángulo externo. Alfa. ¿Sí o no? Profe, sí. Entonces, el ángulo aquí, el ángulo HFD, ángulo HFD, vale alfa. Listo. También a la vista, mira, ve, en el cuadrilátero, para el otro lado, para la otra circunferencia, GFDE, ¿te diste cuenta? Cuadrilátero. GFDE. También, profe, si esto es beta, ángulo, este de aquí, ángulo externo, ¿cuánto será? Beta también. Ángulo BFG, beta. Listo, profe. Entonces, fácil. La suma, ¿cuánto tiene que ser aquí? 180, ¿sí o no? Es una misma línea. Pasa por acá una misma línea. Ah, listo. Entonces ya te diste cuenta, ¿verdad? Entonces, beta más alfa más x tiene que ser 180. Beta más alfa más x tiene que ser igual a 180. ¿Cuánto vale beta más alfa? 100, profe. X, ¿cuánto valdría entonces? 80 graditos. Sencillo, ¿no? Cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscrito o inscriptible. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Problema 2. Dato del gráfico BC como recta, esta recta es igual a CD. ¿De acuerdo? Entonces, también te dan que el arco BC es 40 y el arco AE 90. ¿De acuerdo? Datos del problema. Te piden hallar X. Mírame. Profe, fácil. Como aquí BC, el segmento BC es igual al segmento CD, ¿verdad? Entonces, si las cuerdas son iguales, los arcos también serán iguales. Si el arco BC también será igual aquí al arco CD, 40. ¿Sí? Sí, profe. Si esto vale 40, ángulo central, ¿cuánto vale este ángulo? También 40, ¿verdad? 40 grados. Mira, lo mismo, por ser ángulo central. ¿Sí? Arco AE 90. ¿Qué significa? Que esto es la cuarta parte de la circunferencia, ¿sí o no? Hasta aquí. Para que sea este 90. Profe, entonces yo me doy cuenta, acá un ángulo central, mira, este ángulo de aquí. ¿Te diste cuenta o no? Acá, estamos punteando. Ángulo, vamos a ponerle aquí AEDE, vamos a ponerle aquí F. AFE. Ángulo AFE. ¿A qué va a ser igual? Ángulo central, este ángulo que estoy pintando aquí, chiquitito.
¿Ya? ¿A qué va a ser igual? Profe, semisuma. 40 más 90 entre 2. 40 más 90 sobre 2. ¿Cuánto es esto? Ángulo AFE. Profe, ¿cuánto es esto? 130 entre 2, 65. Entonces este ángulo, el ángulo AFE, por aquí lo sacamos para que se vea más grande, 65. ¿Sí o no? Pero yo me doy cuenta, profe, que si todo esto vale 80, mira, date cuenta, 40 más 40, 80. ¿Cuánto vale este ángulo escrito aquí? El ángulo BED. Ángulo BED. ¿Cuánto vale? Si todo esto vale 80, la mitad, profe, esto vale 40. BED vale 40. Ah, ya, listo, mira, ve, esto vale 40 y también abajo vale 40. Entonces, ¿qué trazo de aquí? ¿Qué pasa si yo trazo FD? Ahí está. Diagonal, diagonal, 40, 40. ¿Qué tipo de cuadrilátero es, profe? Es un cuadrilátero inscriptible. Ah, listo, ¿verdad? Es un cuadrilátero inscriptible. ¿Qué significa? Mírame. 40 aquí. El cuadrilátero, vamos a ponerle aquí, punto O por ser centro. O, F, D, E. ¿Qué tipo de cuadrilátero es? Inscriptible. ¿Por qué, profe, es inscriptible? Mira, se demuestra que esto vale 40 y esto vale 40. Si las diagonales valen igual 40, entonces ¿cuánto vale X, profe? X también valdrá lo mismo, ¿verdad? 65 aquí, 65 así. Diagonal con el lado del cuadrilátero. Entonces, ¿esto cuánto valdrá? X valdrá 65 grados. Ahí está. Problema resuelto. Problema número 3. Bien, muchachos. Acá nos podemos dar cuenta que podemos hacer un cuadrilátero que esté inscrito, ¿verdad? ¿Cómo? Traza CF. Trazamos CF. Y trazamos CF. Trazamos CF. Listo. Si trazamos CF, mira el cuadrilátero. ABCF. Cuadrilátero ABCF. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Cuál es el ángulo opuesto externo aquí? ¿Cuánto tiene que ser el ángulo opuesto externo? ¿Suplementario o el mismo? ¿Tiene que ser el mismo 100 o no? Sí, 100, 100. Aquí tiene que ser 100. Porque el suplementario es este de aquí, mira. Este de aquí tiene que sumar 180. Entonces esto de aquí le ponemos 80, que es obviamente, ¿no? Se ve que es 80. Entonces el ángulo que está aquí externo, 100. Profe, aquí 100. ¿Cuánto debe sumar con cuando es inscriptible o inscrito, verdad? El ángulo, vamos a ponerle aquí, ángulo CFE, 100 grados. Profe, y aquí opuesto, la misma propiedad aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser? 80. Bien, profe. El problema ya está resuelto. Tiene que ser 80 en este pequeño cuadrilátero, ¿verdad? ¿Qué podemos observar en este pequeño cuadrilátero? Suma 90 más 90, 180. ¿Cuánto tiene que ser X? Por lo tanto, para que sea 360, X ¿cuánto tiene que ser? 100 otra vez, ¿verdad? 100 graditos. Problema súper sencillo. Ahí está, 100. Bien, un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, acá está, cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, tiene un perímetro de 12. Dice, ¿ya? Si uno de sus lados mide 1, calcular el otro lado, su lado opuesto. Vamos a decir que el que vale 1 es este. Lo hemos dibujado de tal manera que este sea el más pequeño. 1. ¿Qué quiero hallar? Su lado opuesto. Por acá quiero hallar, ¿verdad? Este lado de acá. Muy bien. Listo. Dato del problema, que el perímetro
vale 12. Listo. Problema, muchachos, básico, ¿verdad? Con tangentes. Tú sabes que estos son puntos de tangencia, ¿verdad? Punto de tangencia, punto de tangencia, punto de tangencia. Para que pueda ser inscriptible o inscrito la circunferencia al cuadrilátero. O si quieres hablar del cuadrilátero tiene que estar circunscrito. Listo. Profe, ¿qué tal si este vale A? Este también valdrá A, por ser tangentes, propiedad. Entonces, ¿cuánto vale esto? 1 menos A, profe. Todo vale 1. Y este tiene A, 1 menos A. ¿Cuánto valdría este? 1 menos A también. ¿Sí o no? Tangente. Este lado es igual a este lado. Y este ladito de aquí es igual a este ladito de aquí. ¿Sí? Profe, pero no conozco. Ponle que esto valga B. Esto también vale B. Ponle que esto valga C. Esto también vale C. ¿Sí o no? Listo. Ahora sí. Perímetro vale 12. Suma. ¿Qué cosa es el perímetro? Suma de lados. Entonces sumamos los lados. ¿De acuerdo? Suma. Suma todo. ¿Cuánto vale este lado? 1. Más. ¿Cuánto vale esto? A más B. ¿Cuánto vale esto? B más C. ¿Cuánto vale esto? C más 1 menos A. ¿Verdad? Más C más 1 menos A. ¿Cuánto vale todo el perímetro? 12. Suma de lados. Mira, ve. B más B, 2B. C más C, 2C. Menos A más A, se va. 1 más 1, 2. ¿Qué pasa a restar al otro lado? 10, ¿verdad? 2B más 2C es igual a 10. ¿Cuánto valdrá B más C? Profe, B más C vale 5. ¿Y qué quiero hallar yo? Mira, ve. ¿Qué quería hallar? Justamente B más C, ¿sí o no? X entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Vale 5. ¿De acuerdo? Problema súper fácil. ¿De acuerdo? Cuadrilátero, triángulo, siempre que esté inscrito con las tangentes, te ayuda bastante. ¿Bien? Puedes pausarlo y volverlo a ver cuando tú desees. Cuantas veces desees. Bien, muchachos, nos quedamos ahí.